Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. Antes de comenzar con el video para hoy, quisiéramos darle la bienvenida y el agradecimiento a la nueva miembro VIP, Juana Mercedes Narváez. Muchísimas gracias, Juana, por unirse al VIP y apoyarme y por ser una fiel seguidora de este canal. Por uno de estos dos lados va a estar saliendo el nombre de Juana Mercedes Narváez en agradecimiento. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar con el video para hoy y les tengo estos bonitos llaveros en forma de bolsos pequeños o mini carteras, como ustedes les quieran llamar. Lo podemos usar de llaveros o también para colgarlos en la bolsa como decoración. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 10 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una y dos cadenas porque vamos a hacer medios puntos altos. Hacemos lazada, estas dos cadenas no cuentan. Sacamos y pasamos por los tres. Ese es el primer medio punto alto. Sacamos, pasamos por los tres. Sacamos, pasamos por los tres. Ya tenemos 3, 4, 5, 6 medios puntos altos. Así vamos a completar un total de 16. Una vez completamos los 16 medios puntos altos, vamos a contar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Acuérdense que la cadena no cuenta. Ahora sí podemos cerrarlo justo ahí en el primer punto con un punto deslizado. Y cerramos esta vuelta. Venimos a la parte de atrás, tiramos de la hebra para cerrar por completo el agujero. Y ahora pasamos por dentro, por la parte de atrás, para esconder la hebra. Y cortamos. Para la siguiente vuelta, vamos a levantar una cadena, esa no cuenta, y ahí mismo comenzamos a hacer un punto bajo. Sacamos así, hacemos punto bajo. Vamos a la próxima cadena, sacamos la hebra, hacemos punto bajo. Siguiente, sacamos hebra, hacemos punto bajo. Así vamos a completar toda la vuelta, haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la base. Y vamos a terminar exactamente con los mismos 16. Cuando completemos los 16 puntos bajos, unimos en el primero con punto deslizado y cerramos la vuelta. Vamos a tejer dos piezas exactamente iguales. Ya yo tengo la otra lista. 16 puntos, medios puntos altos en la base y 16 puntos bajos. Son exactamente iguales las dos piezas. En la primera cortamos y en la siguiente ya no vamos a cortar porque vamos a usar el mismo color. Así que desde aquí, desde donde nos quedamos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Porque dobladas se van a ver de esta forma. Tenemos 7, pero pueden ser 8 o 10, la cantidad que ustedes gusten. Tomamos el otro círculo. Metemos el gancho así, de arriba hacia abajo. Sacamos la hebra. Y la deslizamos. Ya tenemos los dos círculos unidos. Ahora pasamos aquí a la primera cadena, hacemos un punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Y así continuamos repitiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que hicimos para cruzar de un lado al otro. Terminamos hasta la última. Deben de asegurarse de que en cada vuelta tienen la misma cantidad de cadenas. Si no, les va a quedar para un lado más grande y para otro más pequeño. Terminamos ya el último punto. Ese pertenece a este que terminamos. Vamos al siguiente, de arriba hacia abajo.
Sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Ya tenemos unido eso. Hacemos una cadena de altura para girar. Giramos y comenzamos a tejer en la parte de atrás de las cadenas. Esto no cuenta porque es el punto que unimos. Pasamos aquí al primero y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este último que está escondido. Por eso les digo que deben de asegurarse de contarlos para que en todas las vueltas mantengan la misma cantidad. Completamos los 7 puntos bajos. Ahora unimos en el próximo. Sacamos, deslizamos. Cadena de altura, que esto se repite hasta el final. Volvemos a girar. Y siempre vamos a tejer en la parte de atrás de la cadena. Si lo miran así, no se va a ver, pero si lo voltean, aquí podemos ver la cadena y la parte de atrás. Volvemos de nuevo a contarlos para estar seguros de que en cada vuelta se mantienen los 7 puntos bajos. Seis y 7. Volvemos a unir en el próximo. De arriba hacia abajo metemos el gancho, sacamos la hebra y luego la deslizamos por dentro. Una cadena de altura, giramos y seguimos tejiendo en la parte de atrás de las cadenas y uniendo con el otro lado. Cuando completemos todas las vueltas, así es como nos queda, vamos a contar los puntos que nos sobraron encima para no contar las vueltas. 1, 2, 3 y 4 puntos. Terminamos con el último, cortamos, hacemos el nudo, lo ajustamos y vamos a esconder la hebra hacia adentro. Y luego la vamos a esconder por dentro de los puntos. Un par de veces y cortamos. Ya tenemos lista la base. Ahora vamos a hacer la tapa. Para eso comenzamos con una cadena. Deben de medirla para saber el tamaño. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aproximadamente. Esto va a ir así y va a tapar en la parte de enfrente. Vamos a colocarle 9, 10 para que nos quede más larga la tapa. Tenemos 10 cadenas. Esa última la saltamos y comenzamos en la número 9 haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque el número 10 fue la cadena que utilizamos para girar. Nos queda algo así. Ahí mismo vamos a hacer 1, 2, 3 puntos para dar la vuelta o darle forma circular y de ahí continuamos por el otro lado haciendo puntos. Vamos al otro lado de la cadena y hacemos un punto bajo. En el otro lado de la cadena hacemos un punto bajo, así hasta llegar al último. Llegamos al último punto, nos queda una parte redonda y una parte plana o cuadrada. Hacemos una cadena para girar y comenzamos a hacer puntos bajos. Hacemos un punto bajo, siguiente punto bajo y así vamos a ir repitiendo punto bajo sobre punto bajo hasta que lleguemos a la parte donde está la curva. No tienen que contarlo, solamente van haciendo todos los puntos. Aquí ya llegamos a la parte redondeada. Tenemos 1, 2 y 3 puntos que hicimos para girar. En todos estos vamos a hacer aumentos. 1 y 2 juntos. En el siguiente 1 y 2 juntos. Y en el que le sigue, el número 3, también hacemos un aumento. 1 y 2 juntos. De aquí en adelante continuamos haciendo solamente punto por punto hasta llegar a la parte de abajo.
Llegamos al final, en la parte de abajo hacemos el último punto. Ahora hacemos una cadena al aire y vamos a hacer un punto bajo en esta parte para darle forma. Pasamos al siguiente, hacemos punto bajo. Siguiente espacio, hacemos punto bajo. Y así, en cada uno de los espacios o agujeros que tenemos en la parte de abajo, hacemos un punto bajo. Esto es para que nos quede como más plano, para que a la hora de coserlo en esta parte no se vea tan feo. Ya así nos queda la línea de cadenas parejas. Ahora vamos a cortar la hebra, pero la vamos a dejar un poquito larga porque la vamos a utilizar para coserla. Hacemos el nudo. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera, que es mucho más fácil. Pero si no tienen aguja lanera, igual pueden utilizar hilo y aguja o el mismo gancho. Aquí ya terminamos. Vamos a ver, este es el lado del derecho o el del revés, igual se ven. Pero bueno, este es el lado del derecho. Así que lo pueden usar por cualquiera de los dos porque se ve casi igual. Vamos a calcularle dónde vamos a coser la tapita. Aquí en la parte del frente, donde queremos que nos quede, aproximadamente ahí. Pues ya venimos atrás, marcamos dónde lo vamos a coser. Ahora sí lo podemos soltar. Solamente vamos a dar puntadas. Pasamos hacia adentro y luego hacia arriba. Damos una puntada, luego hacia abajo. Como es el mismo color del hilo, no se tienen que preocupar porque las puntadas le queden perfectas, porque no se van a notar igual. Entonces solamente vamos a dar unas cuantas puntadas hasta que lleguemos al final. Luego nos regresamos y cuando estamos seguros que está bien terminado, cortamos la hebra. Terminamos de coser la tapita en la parte de atrás, así nos quedó. Y así nos queda en la parte de adentro. Si lo quieren utilizar así como un pequeño monedero, pueden coser un broche o un botón que se pueda abrir. Pero en mi caso yo lo voy a utilizar como un llavero para colgarlo en una cartera. Por lo tanto lo voy a sellar completamente. Solamente voy a colocar aquí en esta parte un punto pequeño, porque no necesitamos que quede demasiado pegado, de silicona caliente. Y lo vamos a presionar hasta que seque por completo. Y luego vamos a colocar una perla también con silicona caliente como decoración. Una vez está completamente seca tanto la perla como la tapita, ahora vamos a hacer una argollita para poderlo colgar en forma de asa. Hacemos el nudo en la hebra y lo tomamos justo aquí en línea recta con esta parte. Ahí tomamos esa cadena. Pasamos por ahí el nudo, lo ajustamos y vamos a levantar una pequeña cadena. No tienen que contarla, solamente van tejiendo las cadenas y la van probando que les quede como en forma de argolla. Cuando ya tengamos la cantidad suficiente para poderla colgar, vamos a calcularle que sea el mismo punto en el otro lado para que no nos quede torcido. Ahí hacemos un punto deslizado, nos aseguramos de que está bien. Podemos contar los puntos o solo calcular. Cortamos la hebra y la dejamos un poquito larga para luego esconderla hacia adentro y asegurarnos de que no se suelta. Ahí la pasamos así. Y luego las vamos a ir escondiendo. Y nos queda algo así. Ahora vamos a esconder las hebras para completar el trabajo. Terminamos de esconder las hebras, así nos quedó. Aquí tengo otra más pequeña que la hice con 5 cadenas en vez de 7. Por eso quedó un poquito más pequeña. Y le hice la tapita en color blanco para que quedara un poquito diferente. Ustedes eligen cómo les gusta más. Esto lo podemos usar, como les dije, para colgarlo en las carteras, como un llavero o como lo que ustedes gusten. Solamente tomamos una argolla con una cadena y un cierre, lo colocamos en esta parte y ya lo podemos colgar. Y está listo para ser utilizado. Una vez listas, así nos quedaron. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.